a ninguno de ustedes. Cuando quede poco tiempo, lo voy a estar escribiendo en el chat para que pues, tengan constancia de eso. Siéntanse en la libertad de llevar a cabo su presentación. Esto es un gran momento para nosotros reaccionar a las investigaciones que han desarrollado. Así que me honra presentar este séptimo panel y debo de felicitar los trabajos en el día de hoy, han estado extraordinarios. Felicito a todos y todas, estudiantes, tanto de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, Río Piedras, Chile, Argentina. Yo creo que ha sido un simposio a nivel no solo internacional, hemos recorrido varios países importantes con este evento y estoy sumamente complacido por el esfuerzo de todos y todas. Así que me quito el sombrero, tienen mi respeto. Adelante, Alexia Rivera Torres. ¿Me escuchan? Sí. Okay, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexia Fabiola Rivera Torres y voy a estar presentándoles mi investigación titulada Isla de la Toxicidad, efecto de las emisiones de los generadores eléctricos en la salud respiratoria de los puertorriqueños desde el paso del huracán María hasta el presente. Yo escogí este tema ya que luego del paso del huracán María, ¿verdad?, por la isla, tomé un curso en el cual descubrí mi interés por la salud pública y ambiental y comencé un proyecto relacionado a los mismos, el cual decidí retomar hace un año atrás. Este tema es de gran relevancia para las ciencias sociales, en especial la sociología, ya que la sociedad transforma la naturaleza con el objetivo de elevar su calidad de vida. Y debido a la inestabilidad del sistema eléctrico en la isla y los constantes fenómenos naturales a los que hemos estado expuestos, ¿verdad?, se ha visto un deterioro de la salud humana por las emisiones de los generadores eléctricos, por lo que es necesario la creación o enmiendas de políticas públicas, estudios sobre la vulnerabilidad de las clases y personas inmunocomprometidas, entre otros asuntos, para cuidar la salud de la población puertorriqueña y la del medio ambiente. La pregunta inicial, ¿verdad?, general del estudio es cómo las emisiones de los generadores eléctricos han afectado la salud respiratoria de los puertorriqueños tras el paso del huracán María. Algunas de las subpreguntas son cuáles son los síntomas respiratorios más comunes que presenta la población puertorriqueña y la intensidad en la que se le presentan los mismos al estar expuestos a generadores eléctricos, y cuál es el rol y conocimiento de las agencias e instituciones respecto al número de generadores eléctricos en Puerto Rico y las implicaciones de estos para la salud humana y ambiental. Los objetivos de la investigación fueron evaluar el conocimiento ciudadano por los efectos en la salud ocasionados por las emisiones de los generadores eléctricos, levantar un perfil actual sobre la posesión de generadores eléctricos, problemas respiratorios, asfixia por monóxido de carbono y demás partículas tóxicas, y documentar cómo las agencias e instituciones de salud han estado trabajando este asunto. Las metas pues, fueron conocer el impacto de las emisiones de los generadores en la salud respiratoria de la sociedad puertorriqueña, proponer políticas públicas sobre alternativas a los generadores eléctricos, promover la responsabilidad social y el cuidado de la salud pública y ambiental en Puerto Rico y el mundo, y compartir y difundir los datos recopilados con la comunidad social y científica. Algunos de los conceptos que estuve trabajando durante mi investigación pues son los siguientes, siendo toxicidad y las emisiones contaminantes los que más trabajé, que pues toxicidad es la capacidad o la propiedad de una sustancia de causar efectos adversos sobre la salud, y las emisiones contaminantes, pues estas se derivan de la combustión de carbón y derivados del petróleo para producir energía, y un ejemplo de estas emisiones lo son el monóxido de carbono y el dióxido de azufre. En la revisión de literatura, pues encontré algunos datos como los que pueden ver a continuación sobre los peligros de las emisiones. Encontré que la exposición al dióxido de azufre está asociado con asma y atopía en los niños puertorriqueños y un aumento en la mortalidad total y respiratoria. Cabe resaltar que en Estados Unidos la prevalencia de asma es mayor en puertorriqueños, con un 16.1%, y la morbilidad y la mortalidad por asma son más altas, ¿verdad?, en nuestra sociedad que en otros grupos raciales o étnicos. Luego del huracán María,
se colocaron varios monitores de bajo costo en áreas de San Juan y se presentó un paper en el que la conclusión fue que las concentraciones máximas de monóxido de carbono posteriores al huracán en el monitor que se encontraba en la UPR de Río Piedras fueron más altas que las del periodo de noviembre a diciembre de 2012 a 2016. Además, las concentraciones de dióxido de azufre excedieron el umbral de 1 hora de la reglamentación por EPA en casi el 80% de los días del primer mes de muestreo, que fue entre noviembre y diciembre de 2017, en la ubicación de la UPR de Río Piedras y el monitor que se encontraba en Puerto Nuevo. Algunos datos sobre las muertes, intoxicaciones, incendios durante los huracanes Irma y María es que solo hay un dato concreto de una muerte, ya que fue por una persona que se intoxicó con las emanaciones del generador, ya que se encontraba en un área sin ventilación. Durante el huracán María hubieron alrededor de 30 intoxicaciones y se reportaron 8 incendios tras el huracán Irma, perdón, y 14 luego del huracán María, para un total de 22 durante ese transcurso de tiempo. Para mi investigación, pues yo realicé una metodología en la cual apliqué un diseño mixto mediante la complementariedad de los datos cualitativos y datos cuantitativos. Para los datos cualitativos, realicé entrevistas semiestructuradas a personal del Departamento de Salud de Puerto Rico y a un profesor de la Escuela de Salud Pública del Departamento de Salud Ambiental del Recinto de Ciencias Médicas, en el cual pues les hice varias preguntas acerca del trabajo y experiencia en la agencia, la institución, el rol y conocimiento de este respecto a los generadores eléctricos y la salud respiratoria, y luego pues realicé un análisis de contenido y teoría fundamentada. Para los datos cuantitativos, realicé un cuestionario estructurado a personas que residen en el área de San Juan, alrededor de 18 personas contestaron el mismo, y lo que contenía el cuestionario, la información sociodemográfica, posesión de generador eléctrico y su tipo, padecimiento de problemas respiratorios, incluyendo síntomas y la intensidad en la que se presentaban los mismos, y luego con los resultados, ¿verdad? Pues realicé un análisis estadístico descriptivo. Bueno, pues con la entrevista, el primer hallazgo, ¿verdad? Que pude ver fue que hay una deficiencia en el sistema de vigilancia y rastreo por intoxicaciones con monóxido de carbono en Puerto Rico. Según la doctora Rubí Serrano y Xiomara Pérez, y cito, en Puerto Rico no hay un sistema de vigilancia de monóxido de carbono establecido. No hay hojas de reportes relacionadas a intoxicaciones por monóxido de carbono cuando llega un paciente a sala de emergencias, donde se deben contestar una serie de preguntas que cumplan con la definición de casos por intoxicación con monóxido de carbono y puedan determinar su exposición, detección de signos clínicos y laboratorio. El segundo hallazgo es que comúnmente ocurren errores en el diagnóstico del paciente. Según la doctora del Departamento de Salud, me comentaron que la intoxicación con monóxido de carbono puede confundirse con otra enfermedad como la monga, ya que puede presentarse como dolor de cabeza, mareo, desmayo y pérdida de conocimiento. Por lo que si la persona, al ir a alguna sala de emergencia o algún doctor, no le comenta que ha estado expuesto a, ¿verdad?, a las emisiones de algún generador eléctrico, pues se puede malinterpretar, ¿verdad?, su diagnóstico y pues cometer un error en el mismo. Para los cuestionarios, pues como ya les comenté, fueron 18 personas las que contestaron el mismo, entre las edades de 24 a 67 años. El promedio de composición familiar en los hogares era de 2 personas. Entonces, un 50% dijo que sí tenían hijos y un 50% dijo que no. La ubicación donde se encontraba su hogar, 4 respondieron que se encontraba en un barrio, 8 en una urbanización, 4 en un complejo de apartamentos y una persona respondió que vivía en un residencial público. De esas personas, 14 dijeron que su hogar se encontraba en una zona urbana y 4 en la zona rural. En esta gráfica, en la central, pueden ver que un 94,4% de las personas dijo que sí poseía
generador eléctrico en su hogar y que el mismo era propio, y un 5.6% dijo que no. Esta persona, pues, sí vive cerca de un generador eléctrico, no es suyo propio, pero pues es parte de su complejo de apartamentos que es donde vive. De estos 18 generadores, ya que, ¿verdad? Pues todos tienen uno, 13 comentaron que el generador era de gasolina, entonces el range que dieron fue de 2.000 a 7.000 watts, siendo 3.500 watts el promedio de, ¿verdad? De estos generadores. Y 5 contestaron que tiene un generador diesel de entre 3.500 watts a 21.000 watts. Aquí pues les presento en la parte de abajo, como pueden ver, va de 0 a 60 pies, que esto es lo que se les preguntó, ¿verdad?, a las personas a la distancia que tenían el generador de su hogar. Entonces comentaron que pues algunos lo tenían en el patio, otros en la marquesina, en un cuarto de madera al lado de la casa, en el balcón y en el basement. En promedio, pues las personas tenían sus generadores eléctricos a 20 pies de su hogar. El menos que la distancia mínima, ¿verdad?, que se recopiló fueron 5 pies, ¿verdad?, que es alarmante. Y pues creo que hay que concientizar más y educar a las personas acerca de, ¿verdad?, el efecto que estos tienen para su salud y el tener estos aparatos cerca. En esta gráfica, pues es el tiempo que las personas han tenido un generador eléctrico. La mayoría lo ha tenido más de 5 años, por lo que, ¿verdad?, ya para los huracanes, pues poseen el mismo. Entonces se les preguntó si conocían sobre los efectos de las emisiones de los generadores eléctricos en la salud respiratoria y un 50% de, ¿verdad?, los encuestados respondió que no tiene ningún conocimiento sobre el mismo. Los diagnósticos médicos que contestaron las personas, ¿verdad?, lo más comunes fueron asma bronquial, las cuales 3 personas, ¿verdad?, respondieron que tienen ese diagnóstico médico, que presentan problemas respiratorios al encender el generador eléctrico y que han visitado la sala de emergencias ¿verdad?, debido a esto. Una persona contestó que ha sufrido de embolia pulmonar y que tuvo un infarto pulmonar. Contestó que encender el generador le agrava sus síntomas y que esto fue diagnosticado hace un año. Por otro lado, 5 personas contestaron que sufren de sinusitis y que al encender el generador eléctrico sufren de tos y alergia, y que durante este periodo de los huracanes hasta el presente han visitado de 2 a 5 veces el hospital. Estos fueron alrededor de 3 personas. Algunos de los síntomas, ¿verdad?, que describieron las personas que presentan el generador eléctrico fue alergia, tos y dificultad para respirar. 5 de estas personas respondieron que encender el generador eléctrico pues, agrava sus síntomas. Estas son algunas de las referencias utilizadas. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Alexia por su presentación. Ahora que pude llegar, vengo a introducir este panel. Este es el panel número 7, titulado Política Pública en Puerto Rico, la cual se está llevando a cabo pues, en el Simposio de Ciencias Sociales. Mi nombre es Joyce Marie Matos Acosta y continuaré siendo la moderadora de esta sección. Faltan 2 ponencias más por dar, la cual la voy a introducir la próxima, que se titula Efecto que tienen los medios de comunicación masiva en la opinión pública de los ciudadanos de Ponce sobre el proceso político en el manejo de suministros de emergencia luego de los eventos sísmicos de 2020, realizado por los investigadores Enid Díaz y Michael Russo de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez. Le dejamos el espacio a los investigadores. Así es, muy buenas tardes y gracias Joyce por la presentación y
Queremos darle la bienvenida a todos y a todas por, ¿verdad?, estar aquí en esta nuestra presentación. Ok, muy buenas tardes a todos y a todos presentes. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Sí. Ok. Bueno, perfecto. Damos comienzo a nuestra presentación. Para efectos, mi nombre es Enid Díaz. Y mi nombre es Michael Salvatore Russo Santiago. En la tarde de hoy, ambos somos estudiantes graduados del Colegio de Mayagüez. En nuestro tema de investigación se titula El efecto que tienen los medios de comunicación masiva en la opinión pública de los ciudadanos de Ponce sobre el proceso político en el manejo de los almacenes de suministro para emergencias luego de los eventos sísmicos del 2020. Esto es bajo la mentoría del doctor Edwin Asensio Pagán. Comienzo, ¿verdad?, a indicarles los objetivos de esta investigación. El primer objetivo es describir la percepción que tienen los participantes, de la investigación sobre las medidas tomadas por el gobierno municipal, el estatal, la rama judicial y los ciudadanos antes y después de su descubrimiento. El segundo objetivo es determinar si los medios de comunicación masivos, cambio generacional u partido de preferencia influye en la opinión de la muestra de los ciudadanos ponceños. También tenemos que identificar la manera como nuestros participantes se enteran de las noticias y eventos que suceden a su alrededor y cuánto confían en esa información provista. Y por último, examinar la muestra de participantes que viven en el pueblo de Ponce, qué opinan estos sobre el proceso político en el manejo de los almacenes de suministros para emergencias. El planteamiento del programa comienza, ¿verdad?, explicando que el 7 de enero del 2020 comienza una fuerte actividad sísmica, esto es a nivel isla, pero se enfoca más en el área sur de Puerto Rico, dejando a miles de personas sin ropa, sin comida, sin un sustento. Esta información se da a la luz pública a través de un Facebook Live el 19 de enero del 2020, donde, ¿verdad?, indican que un almacén lleno de suministros de emergencia fue encontrado en la Guancha, en Ponce. Cabe destacar que esta noticia, su fuente principal fue en los medios de comunicación, específicamente en las redes sociales, pero que luego la población en general se dio a conocer esa actividad por los medios noticiosos. Los suministros eran para ser repartidos en caso de una futura emergencia o necesidad luego del paso del huracán María en 2017, pero debido a la falta de movilización por parte del negociado de manejo de emergencia, muchos de estos artículos ya estaban expirados o perecieron. La hipótesis de esta investigación es que la opinión pública general sobre el manejo de los almacenes con suministros de primera necesidad debían ser distribuidos a estos damnificados del huracán María o a cualquier evento natural que lo requiriera. Ahora le cedo el micrófono a mi compañero Michael Rosso. Ok, muchas gracias, Enid. Aquí estamos presentando las variables de nuestra investigación. Al lado izquierdo tenemos las variables independientes y a la parte derecha tenemos la variable dependiente. En la izquierda tenemos área geográfica. En este caso estamos estudiando la población, ¿verdad?, de residentes de Ponce, específicamente aquellos que viven en el precinto número 61. También queremos saber la ideología política, ¿verdad?, como variable. Los medios de comunicación que nuestros participantes utilizan para recibir su información y el cambio generacional. Siguiente. Abajo ¿verdad?, aquí tenemos nuestras preguntas de investigación que luego las vamos a responder con nuestras conclusiones y hallazgos. Tenemos primero que al ocurrir los hechos en Ponce, ¿estaba el municipio preparado para manejar futuras emergencias luego del paso del huracán María? En la variable ideología política tenemos qué partidos políticos deben responsabilizarse por el mal manejo de almacenes con suministros de emergencia. En los medios de comunicación, qué medios favorecen de nuevo nuestros participantes para recibir e informarse de las noticias que ocurren a su alrededor. La variable de cambio generacional tiene una pregunta que si las diferentes generaciones coinciden en la percepción de los hechos ocurridos en el descubrimiento de los almacenes con suministro en Ponce, especial el de la Guancha, y en opinión pública,
¿Es la ideología política y los medios de comunicación factores que afectan la opinión de los ciudadanos de Ponce? Veremos. Siguiente. La justificación de esta investigación, pues sencillo, los suministros que estaban dentro de ese almacén no se repartieron en su debido momento. Puerto Rico, después del huracán María, sufrió, ¿verdad?, por el impacto del COVID, sufrió los impactos de los sismos el 7 de enero, y no fue hasta una semana y media después que sale a la luz esta noticia que hay suministros en el pueblo de Ponce, un pueblo del sur muy afectado. Se utilizaban fondos públicos para mantener ese almacén de la Guancha en Ponce, que eso vendría siendo malversación de fondos públicos. Y se desea saber si los ciudadanos de Ponce están de acuerdo con las medidas adoptadas por las agencias públicas que estaban encargadas de distribuir esos artículos de primera necesidad. Siguiente. Ok, aquí tenemos la metodología de nuestra investigación, con el que tenemos un diseño cuantitativo de conveniencia no probabilístico con 46 participantes. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario de opinión que fue autoadministrado a las personas en los diferentes sectores que estuvimos encuestando. Entonces, el marco teórico, para ir, ¿verdad?, por encima, se utilizó el marco teórico, la teoría de agenda settings como formación de opinión pública de McCombs y Shaw en 1968, y este explica que los medios de comunicación masiva calendarizan las noticias para poder crear luego una agenda que se alinee con las preferencias de los lectores que consumen ese medio. Y entonces, a través de la ideología política y las diferencias generacionales y otros muchos factores que no se tomaron en consideración en esta investigación, pues entonces se crea la opinión pública de las personas. Ahora voy a explicar brevemente la composición sociodemográfica de nuestra muestra. Empiezo a indicar, ¿verdad?, que en la gráfica arriba a la izquierda, titulada género, hacer una investigación cuantitativa por primera vez nos dio una igualdad en cuestión a género con un 23% masculino y un 23% femenino, con un promedio de edad de 56, una moda de 57 y una desviación estándar de 17.76. Esto representa, ¿verdad?, en cuestión de cambio generacional, que un 86% fue y contestó los baby boomers, un 10% fue la generación millennial y un 3% la generación X. Yo quisiera añadir antes que claro, continúe, que el 50% fue masculino y el 50% fue femenino. Fueron 23 hombres y 23 mujeres. Correcto. Bueno, continuando con esos datos sociodemográficos, los sectores representados fue mayormente en el distrito 61, que eso es Ponce Playa. La mayoría de esta muestra fue en esa área y pudimos observar que la mayoría aún están en estado de necesidad y afectados por el paso del huracán María y ahora con los eventos sísmicos, ¿verdad?, del 2020. Pudimos notar que en los medios de comunicación de preferencia en esta muestra es que la mayoría se enteró por medios de comunicación, a pesar de que el comienzo de cuando se enteraron de primera instancia fue en las redes sociales con un 21%. Por periódicos la muestra se enteró un 14%, un 0% en revistas y emisoras. Los hallazgos en esta investigación, empiezo con la variable de opinión pública. Hicimos varias preguntas respecto a la opinión pública que tienen estos ciudadanos de Ponce. La primera pregunta es si las agencias públicas actuaron de forma correcta luego del descubrimiento de los almacenes. La mayoría indicó estar en un acuerdo, ¿verdad?, en si está de acuerdo o no, y está en desacuerdo. Utilizamos la escala Likert. La siguiente pregunta es que si considera a estas personas, ¿verdad?, que las distintas agencias públicas encargadas de distribuir estos artículos de primera necesidad actuaron de forma correcta antes del descubrimiento de este almacén,
Y la tercera pregunta es si estas mismas agencias públicas actuaron de forma correcta luego del descubrimiento de los almacenes. En ambas están de acuerdo y en desacuerdo con estas dos premisas. Y por último, si entiende el pueblo de Ponce que ha dejado de tomar las medidas necesarias para brindarle esa ayuda a estas personas que lo necesitan, la mayoría indicó que están en desacuerdo porque entienden que a pesar de descubrir que hubo un almacén con suministro en su mayoría expirado, y que no tomaron acciones correctas, aún así en el día de hoy, pues hay falta de comunicación, hay falta de ayuda. Dejo ahora con mi compañero la siguiente variable, área geográfica. Ok, los hallazgos por área geográfica, nosotros, ¿verdad?, nos enfocamos en preguntarle a nuestra muestra que si ellos consideraban que otros pueblos, ¿verdad?, a su alrededor, pueblos limítrofes, habían tenido mejor manejo de suministro y cuando pasaron los eventos sísmicos, muchas personas no tienen el conocimiento completo de que si otros pueblos actuaron mejor o peor, ¿verdad? Estaban enfocados en lo que estaba pasando directamente a su alrededor. Pero si vemos el porcentaje ¿verdad? En la gráfica, los que están de acuerdo, muchas personas están de acuerdo con que otros pueblos tuvieron un mejor, ¿verdad? Un mejor manejo de suministro. Y la próxima pregunta es que si cree que fue suficiente los suministros repartidos luego del huracán y de los eventos sísmicos, si fueron suficientes para la población entera. Por lo que podemos ver aquí que la mayoría de las personas están completamente de desacuerdo y todavía hoy día podemos ver que a estas personas les falta mucha ayuda en sus comunidades. La variable ideología política, preguntamos, ¿verdad? Se preguntó a los participantes si ellos tenían alguna preferencia en algún momento. Muchas personas se sintieron, ¿verdad?, en mi inversión inicial incómodas con esto, por lo que quisimos sacarla. Pero la primera pregunta es que considera si hubo algún tipo de encubrimiento, retención o omisión de estos artículos de primera necesidad, con que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que sí, que hubo algún tipo de foul play en este manejo de suministro. La segunda pregunta es que si considera que el partido PNP debe responsabilizarse y en la próxima si el partido PPD debe responsabilizarse. Lo que encontramos es que la mayoría de nuestra muestra está de acuerdo con que ambos partidos, no solamente, bueno, con que todos los partidos deben estar responsables por estas cosas que pasaron en Ponce, especialmente La Guancha, en el tiempo después de los temblores. En los medios de comunicación, a través de cuál medio de comunicación nuestra muestra estaba más, ¿verdad? Se enteró de esta noticia. Pudimos ver que la mayoría se enteró a través de los medios noticiosos, a través de televisión. La fuente original fue a través de Facebook Live o una red social, pero mucha gente se enteró por medio de la televisión. Y esto pensamos, ¿verdad? O inferimos que debe ser porque la mayoría de nuestra muestra fueron baby boomers que no están tan acostumbrados muchos sí ya, pero no están acostumbrados a recibir sus noticias a través de las redes sociales. La próxima es que si consideraban que fue de manera correcta con que se reportaron estos eventos noticiosos. Muchas de las personas estuvieron de acuerdo con que sí, con que se reportaron de manera correcta y que entienden que el medio fue una fuente verídica, ¿verdad? Que analizó de dónde venía la fuente de esa noticia. La última pregunta es que si el medio de comunicación que utilizo me ayuda a tener mejor juicio sobre lo que pasa a mi alrededor, con lo que la mayoría de nuestra muestra también estuvo de acuerdo con esta premisa, que sí los ayuda a tener mejor juicio. Bueno, para concluir esta investigación, se encontró que los participantes están en contra de las acciones tomadas por el gobierno en general y la mayoría se siente indignado luego del descubrimiento de estos almacenes con suministros que no fueron repartidos en tiempos de emergencia. También se demostró que los medios de comunicación
como los partidos de preferencia, influyeron en la opinión de estos participantes, y respecto al cambio generacional, como intermitente de la opinión pública, aún queda inconcluso. Como vuelvo y repito, se identificó que los participantes se enteran también de las noticias y eventos que suceden a su alrededor por diferentes medios de comunicación, pero el que resaltó fueron los medios noticiosos, en especial los de televisión. Se examinó una muestra de participantes y el 95% pertenece al precinto número 61 y un 5% pertenece a áreas diversas de Ponce, y quisimos añadirlo como quiera a nuestra muestra porque nos sentimos que, ¿verdad?, que todo el pueblo sufrió los efectos de esta retención de artículos de primera necesidad. Las aportaciones al campo de estudio. Comienzo a diseminar los resultados de la investigación para dejar a la población saber sobre este proceso y, ¿verdad?, sobre la distribución de los artículos de primera necesidad. También queremos crear conciencia sobre el proceso de manejo y el recogido de estos artículos de primera necesidad, y también lograr, ¿verdad?, una mayor conciencia social sobre los problemas de los ciudadanos ponceños en tiempos de crisis o desastres naturales. También los últimos dos aportaciones a nuestro campo es promover el conocimiento de estos almacenes de primera necesidad para asegurar la seguridad pública en tiempo de emergencia. Es importante que los ciudadanos sepan que existen estos suministros en caso de que pase algún evento futuro, y cómo ir y buscar esas ayudas por sí mismos. Y la última es ayudar al desarrollo de una política pública que haga cumplir los planes del manejo de suministro, y que la misma haga responsable bajo la ley 34 de febrero de 2018, que dice que habla sobre los delitos que no prescriben, ¿verdad? Y cito, que dicen: los delitos que no prescriben son genocidios, crímenes de lesa humanidad, pero lo que nos interesa a nosotros es la malversación de fondos públicos, falsificación de documentos públicos y todo delito grave tipificado en el Código Penal o una ley especial cometido por un funcionario público en el desempeño de sus funciones. Que esto es una ley que no se aplicó a los diferentes funcionarios que estuvieron encargados de manejar esta situación, ¿verdad?, de emergencia, y que todavía hasta el día de hoy no se ha hecho justicia para resolver el caso de los diferentes almacenes que hasta hoy día se siguen descubriendo. Con eso finalizamos nuestro tema de investigación. Cualquier duda o pregunta, abro paso, ¿verdad?, para que puedan realizarla, y gracias por su atención. Muchas gracias a los investigadores. Las preguntas van a ser al final de la siguiente ponencia, la cual se titula Percepción y concepción del ordenamiento jurídico internacional en contraste con la Ley de Menores de Puerto Rico de 1986, presentado por la investigadora Fiorella Padilla Díaz y Ferrer de la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez. Tiene 15 minutos para presentar, y cuando falten 2 minutos le indicaré de que está a punto de terminar. Le dejo el espacio. Sí, buenas. Quiero saber si se puede apreciar la presentación. Sí, se ve. Ok, perfecto. Ay, bendito Dios. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fiorella Padilla Díaz y Ferrer, y voy a estar presentando mi investigación, Percepción y concepción del ordenamiento jurídico internacional en contraste con la Ley de Menores de Puerto Rico de 1986. Parte de los antecedentes, planteamiento del problema y la justificación es el poder entender que nuestra ley de menores número 88, ¿verdad?, en contraste o en alineamiento con los instrumentos internacionales, buscan el que no sean disminuidos o desequilibrados los derechos de los menores. Se atiende el interés superior del menor, ¿verdad?, eso se pretende, al reconocer esa identidad jurídica del menor como sujeto de derechos, aunque se puede entender que hay una doble vertiente en esa identidad. Un sistema antiguo, nuestra ley de menores, así que es necesario la investigación para que
se puedan evaluar las políticas progresistas a favor de, ¿verdad?, de los procesos de menores, el juzgamiento de menores. Instrumentos internacionales, buscamos evaluarlos, ¿verdad? Y que ellos son pilares para la formulación de estas nuevas políticas. Parte de nuestra teoría, ¿verdad? El sustento de nuestra teoría es la obra de Hans Kelsen, La teoría pura del derecho, lo cual considera los poderes estatales frente a los tratados internacionales en la jerarquía del proceso de la creación del derecho. Así que en una parte el orden jurídico internacional superior a todos los órdenes estatales, en cambio la Constitución por encima de estos tratados. Sin embargo, en cualquiera de las instancias debe haber una afinidad para garantizar la paz política. Los objetivos de esta investigación, queremos saber el grado en el que se contempla la jurisprudencia internacional en Puerto Rico, si se cumple con esa finalidad filosófica de rehabilitación, ejemplificar y sustentar el efecto que debieran tener las normas de la jurisprudencia internacional en protección especial al menor y la percepción del magistrado de justicia, que es nuestra muestra. Las preguntas de investigación van dirigidas a cómo y entender cómo es que se respeta esa personalidad jurídica del menor, cómo la aplicación de nuestra ley se contempla de manera sustancial, ¿verdad?, los derechos humanos, cómo se transfieren esos derechos humanos a nuestra ley, por qué es reconocido ese bienestar superior del menor, características de nuestra ley en plena función, las políticas progresistas que se han desarrollado en Puerto Rico, toda oportunidad, queremos entender a qué se refiere nuestra ley con toda oportunidad rehabilitadora, factores de la delincuencia juvenil, cuánto repercute esa internalización de los derechos de la niñez en nuestro ordenamiento y qué factores de la jurisprudencia internacional se toman en cuenta, además de sugerir enmiendas y medidas a aplicar. Nuestro instrumento está basado en las dimensiones evocación del derecho de menores, aplicación de la ley número 88, menester de la jurisprudencia internacional, percepción del Ministerio de Justicia, y junto con ello se presentan las categorías. Las limitaciones de este estudio fue el tener ese enfoque con una población vulnerable, que fue la muestra, ya que consiste de jueces del Tribunal de la Sala Superior de Menores, una población vulnerable porque se siente de cierta manera comprometida, ¿verdad?, a dar expresiones, y juicios valorativos acerca de los procesos, ¿verdad?, porque es una investigación cualitativa, y ese es el enfoque. El acceso a la muestra fue difícil, se tuvo que modificar en el transcurso, el desarrollo de la investigación. Son una muestra de 10 participantes, 4 jueces, 4 abogados de defensa y 2 procuradores de menores, y la falta de precedente en Puerto Rico, no hay investigaciones acerca de esto. La situación y protección, ¿verdad?, la literatura revisada se basa en que esta situación y protección de los menores es un problema de política legislativa y es importante, es problema de la sociedad y lo tenemos que canalizar por medio de nuestros representantes. Además de que es importante identificar y reconocer que los cambios biológicos y socioculturales en la persona son importantes para distinguir por qué esa personalidad especial, ¿verdad?, y esa atención especial a los menores. El interés de los individuos prevalece sobre el de la comunidad. Así que los derechos humanos están por encima del interés colectivo. El diseño de esta investigación es un diseño fenomenológico. Queremos conocer, por eso la muestra, cómo ellos experimentan, cómo conceptualizan en los procesos, ellos siendo los componentes principales, cómo perciben y comprenden el mundo, cómo comprenden los procesos. La particularidad del muestreo es la intencional búsqueda de la trascendencia y profusión de información. Fue un escogido por conveniencia y bola de nieve. El procedimiento de esta investigación consistió en una certificación de CIRI, hacer cartas a los jueces administradores para poder tener la debida autorización a hacer esa entrevista,
el instrumento pasó por un proceso riguroso de validación, consentimiento, asentimiento, aprobación del IRB, y de paso a las entrevistas vamos a los hallazgos. Por razones del tiempo vamos a destacar los más significativos en la investigación, ya que hay mucha información que se pudo recopilar. 9 de los 10 participantes entienden que es característico de los procesos la falta de comprensión debido a la inmadurez, miedo y otras razones. Ellos destacan que ciertamente hay un grado de especial porque los menores no pueden comprender ciertamente del todo los procesos, y eso se sustenta por la literatura que ahí cito, que quizás por las propias limitaciones de su edad a los niños se les hace difícil, algunas veces imposible, hacer valer esos derechos. El bienestar superior del menor es determinado bajo el contexto cultural y los juicios valorativos de carácter personal de cada uno de los componentes. Con esto quiero decir que la muestra identifica que el bienestar superior del menor no se define en ninguna regla, en ninguna ley. Esto lo determina un juicio valorativo, sea juez, sea el abogado, sea el procurador. Es algo que todavía hay que trabajar como sociedad, porque ciertamente es difícil identificar y definir qué es ese bienestar superior del menor. Es completamente un proceso adversativo, contrario a lo que debiera ser, y por lo cual hay de continuo choque entre los derechos de las partes en los procesos de menores. La responsabilidad del Estado, la muestra identifica de manera, ¿verdad? Todos coinciden en que el Estado es el padre, así que tiene toda responsabilidad. Los padres de los menores, ellos expresan que de hecho son, si existen, y así mismo hablan, si existen los padres, porque en los procesos de menores, si algo se caracteriza es que los padres son ausentes muchas veces o tienen limitaciones intelectuales, lo cual ¿verdad? No ayuda al mejoramiento del proceso. La responsabilidad de la comunidad igual de importante. El componente de defensa identifica, y hago la cita, esto solo pasa en los papeles. La ley, entonces, para los componentes del sistema, muchas veces esas definiciones están solamente en papel, y en la aplicación es bien difícil transferir esa regla. Es muy difícil transferir esas protecciones. No existe tal cosa como conciliar lo punitivo con el rehabilitar al menor. Así que se levanta como hallazgo esta pregunta retórica de cómo se determinan las oportunidades suficientes para un menor. De hecho, oportunidades requiere un número de oportunidades, lo cual la ley no destaca qué es suficiente para el menor. ¿Cuántas oportunidades hay que darle? 10, 3, 1, 2. Así que eso es una pregunta que es importante. Los eufemismos como parte del lenguaje característico de los procesos, la muestra identifica que eso solo sirve para complicar aún más los procesos. Así que un lenguaje que se supone que sea para proteger al menor y no estigmatizarlo, viene siendo en la práctica algo que confunde al menor, confunde aún a los padres y complica aún el proceso. No se identifican nuevas alternativas de tratamiento que propicien la rehabilitación, así que en Puerto Rico, una vez más, los componentes identifican que no se han desarrollado nuevas estrategias. AMSCA es un programa aislado para aquellos que hacen sustancias, ¿verdad? Uso de sustancias, y en realidad no hay programas progresistas para rehabilitar. Los programas que hay son a modo privado, y la mayoría de los menores no vienen de una estrata donde puedan costear esos tratamientos privados. Después del cumplimiento de la medida dispositiva, sale a relucir que no hay nada más que el sistema les ofrezca. Así que por esta razón es que podemos concluir en que no son reinsertados ciertamente inadecuadamente. ¿Por qué? Porque se cumple la medida dispositiva y no hay otra cosa que hacer con ese menor. Entonces, muchas veces, ciertamente es reinsertado de manera inadecuada. La concesión y otorgación de derechos en la sociedad en nada influye en la delincuencia juvenil, sino más bien
la familia, la educación, la desigualdad económica y la falta de recursos. Así que los derechos no determinan factores de por qué los jóvenes cometen faltas, sino que tiene que ver una vez más con factores socioculturales y económicos que caracterizan ¿verdad? Lo que a ellos les rodea. Hay que atender esos factores socioculturales y hacer evaluaciones sobre eso más rigurosamente. No se tienen en cuenta en Puerto Rico los indicadores de justicia de menores, que es característico de las sugerencias que nos hace la jurisprudencia internacional acerca de documentar esos indicadores de justicia, porque de hecho, como su nombre, son los indicadores de justicia de menores. Ellos nos indican cuántos está o cuán bien se está llevando a cabo los procesos, y en Puerto Rico no se tienen en cuenta de ninguna manera. La administración de tribunales e instituciones tienen sus estadísticas, sin embargo, no guarda relación a estos indicadores, además de que para nada se conoce cada cuánto son cuantificados. En las reglas de Beijing se establece la sugerencia de la edad mínima de responsabilidad penal, lo cual para la muestra, y no podemos llegar a una conclusión ¿verdad? Determinante, porque tiene que ver con muchas opiniones, desde a que es imperativo establecer esa edad mínima de responsabilidad penal hoy, hasta de que eso solo serviría para vulnerar aún más la posición de esos jóvenes, poniéndolo, ¿verdad? Y haciéndolo objetos y escudos para cometer delitos. La Comisión de Prevención y del Delito y Justicia Penal, con ello no existe, queremos decir que no existe un grado de especialización reconocido en Puerto Rico. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia de Menores sugiere estrictamente que los estados tienen que tener un grado de especialización, lo cual en Puerto Rico, una vez más, la muestra coincide y dice que aquí no hay un grado de especialización. Los que conocen de derechos humanos ¿verdad? Y derechos y protección para los menores tienen que ser autodidactas. Así que esto es un hallazgo preocupante, porque los componentes del sistema no tienen o no se les reconoce un grado de especialización porque no existe tal educación. Y hay un grado de desconocimiento total sobre los instrumentos jurídicos internacionales. La defensa sugiere, a modo de cuáles son sus sugerencias para enmiendas o medidas, que sea abolida completamente nuestra ley, que se haga una ley nueva, ya que hay muchos avances que en el 1986 no se tomaban en cuenta, y ahora con los cambios y estudios biológicos, psicológicos, socioculturales, podemos desarrollar una ley completamente nueva que vaya dirigida a la rehabilitación. Y uno de los jueces señala que así como en una sala de pediatría, ¿verdad? Cuando tú llevas un niño, las salas de los pediatras tienen sus particularidades, muñecos, diseños, ¿verdad? Porque son llamativas, porque son para niños. Así tal cual debe haber una distinción en una sala de adultos a una sala de niños, lo cual tampoco existe. De acuerdo a la experiencia, los participantes inclinan su percepción acerca de lo efectivo que es el sistema. Con esto quiero decir que el estudio de casos necesita, esta investigación jamás va a poder evaluar rigurosamente todo ese estudio de casos que se logró documentar, porque es que las experiencias de ellos son directamente relacionadas a la percepción que ellos tienen acerca del sistema. Así que una vez más, los componentes en su juicio valorativo, en su experiencia personal, tienen una percepción acerca del sistema sobre si está siendo efectivo o no lo está siendo. Aportes de esta investigación, yo tengo que decir que el rol del politólogo toma ¿verdad? Gran importancia, porque necesitamos investigaciones que profundicen acerca de esto. Como bien dije, en los estudios de casos se recopila tanta información valiosa que necesita que se desarrolle una investigación hasta modo mixto, donde se le pueda dar un valor cuantitativo a esos datos para poder saber cuánto está relacionado esto a nuestros procesos. El desarrollo de política pública a favor de estudios y estadística actualizados
esto es esencial, el poder desarrollar una política pública y que nuestros legisladores impulsen la investigación como está muy bien sugerido en la jurisprudencia internacional. El grado de especialización en Puerto Rico es ninguno, así que necesitamos que organismos como el Colegio de Abogados se levante, ¿verdad? Y se le haga el llamado de atención a que nuestros componentes necesitan el poder educarse y profundizar acerca de esto más para que el sistema sea el mejor que pueda ser, porque los menores son la prioridad para el Estado según la ley. Entonces, en la práctica, un poquito diferente. Las recomendaciones es que se desarrolle, como bien dije, un estudio mixto que permita alcanzar una muestra aún más significativa, ¿verdad? Y esto puede ser impulsado desde la legislación, ¿verdad? Que puedan desarrollar estudios e investigadores en colectivo que vayan y recopilen información de una muestra aún más grande y que se alineen para alinear esas funciones y perspectivas, dígase trabajadores sociales que también son sumamente importantes en los procesos, los padres y el mismo menor implicado, que es una muestra que es bien difícil acceder a ella. A su vez, desarrollar un instrumento para poder evaluar el estudio de caso y otorgarle cierto grado de valor cuantitativo, y el desarrollar estadísticas es bien importante, ya que no existen. Atención, después de la puesta en libertad, es uno de los factores más importantes para conocer cuánto reinciden nuestros jóvenes. Y la reincidencia es uno de los indicadores mayores acerca de cuán efectivo está siendo el sistema o no. Así que hasta ahí llega mi investigación. Ahí hay algunas de las referencias. Gracias por su atención. Muchísimas gracias a Fiorella. Comenzamos con el periodo de preguntas. Si tiene alguna pregunta, pues levanta la mano. Si no lo quiere decir, puede escribirlo en el chat y yo lo leeré. Dejo el micrófono abierto para cualquier persona que tenga una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, pues yo haré una pregunta a Alexia. ¿Piensa que es necesario crear una ley que limite el uso de generadores eléctricos en Puerto Rico? Sí, definitivamente. ¿Me escucha? Sí. Sí, definitivamente en Puerto Rico ahora mismo, ¿verdad? La mayoría de los generadores eléctricos son de gasolina, lo cual, ¿verdad? Son la mayor fuente de emisiones tóxicas al ambiente. Se dio creo que es una corporación que trajo lo que serían generadores eléctricos ecoamigables, que son a base de, ¿verdad? Placas solares. Y creo que la implementación, ¿verdad? de alguna ley o algo que limite el uso de generadores de gasolina y de diésel y pues sustituirlos por este nuevo tipo de generadores, pues sería excelente, ¿verdad? Nosotros como sociedad para nuestra salud y a la vez al medio ambiente, para no seguir contribuyendo, ¿verdad? A lo que es la contaminación ambiental. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aquí, Fiorella. ¿Qué aportación destaca su investigación al área de la delincuencia juvenil? Por Edwin Asensio. Bueno, pues tengo que decir que mi investigación aporta al área de delincuencia juvenil de cualquier forma que lo puedas ver, que lo puedas visualizar, desde qué factores inciden en la delincuencia juvenil, que ya no podemos decir, ¿verdad? O parte de los hallazgos, ya no podemos decir, le estamos dando muchos derechos a la sociedad y repercute en estas conductas relacionadas a delitos o a faltas. Mira, no tiene que ver
de ninguna manera. Hay factores que se necesitan tomar en cuenta ¿verdad? Tomarlos como demasiado importantes. Los factores socioculturales, de dónde vienen esos jóvenes, qué familia ellos están teniendo, qué educación han tenido. Muchos de ellos, esas preguntas son alarmantes, y en el estudio de casos, como muy bien digo, se recopila tanta información acerca del trasfondo de los casos, ¿verdad? Porque, como otra vez digo, ¿qué aportación tiene esta investigación al área de delincuencia juvenil? Bueno, pues que la ley dice una cosa y está en papel, está en un papel, está escrito, pero en los procesos, en la práctica, que por eso es que esta investigación y yo la desarrollé como investigadora de esa manera, es que en la práctica y la experiencia dice otra cosa. La experiencia resulta y sale a relucir que no es lo mismo lo que está escrito a lo que está pasando con esos menores, porque dentro de, y como muy bien la muestra dijo, a un adulto tú no le preguntas el por qué tú cometiste un acto. Mira, no, porque ya tú eres una persona responsable por tu acto. Sin embargo, a un menor tú tienes que tomar en cuenta qué trasfondo hay detrás del comportamiento que ese menor está teniendo. Así que la delincuencia juvenil necesita ser evaluada desde todos los ámbitos, psicológicos, con sociólogos, con gente que sepa del modo criminal. Así que necesita muchos componentes que aporten al campo de la delincuencia juvenil. No tan solo la política, sino que los psicólogos necesitan desarrollar investigaciones que aporten a este campo también. Y los sociólogos. Así que yo creo que esta investigación aporta de todas las maneras posibles a estos procesos. Muchas gracias, Fiorella. Aquí tengo a Edwin Asensio, que le pregunta a Michael y a Enid si existe una política pública que regule el uso de suministros por agencias estatales y municipales. Y de una vez también añado la pregunta de Jenny, que dice, ¿ha considerado complementar su investigación en el área cualitativa? Le dejo el espacio al investigador. Sí, muy buenas tardes. Para contestar la pregunta del doctor Edwin Asensio Pagán, hasta ahora no existe ninguna política pública que regule el uso de estos suministros. Sí existen, ¿verdad? Según la literatura, unos planes para la movilización de estos suministros de primera necesidad, pero política pública en sí no existe para hacer que se cumpla estos planes y estas estrategias que tienen las diferentes agencias encargadas de administrar esos almacenes y de distribuir los diferentes artículos que se encuentran dentro de ellos. Y para contestar la pregunta de Gianni, sí, estamos considerando añadir una parte cualitativa. Tenemos una entrevista ¿verdad? Con personas protagonistas de ese evento de recogido de suministro, de cuando abrieron el almacén de la Guancha y empezaron a ver los artículos que habían allá adentro. Tenemos entrevistas claves con gente que protagonizó el evento, pero estamos tratando entonces de ver cómo lo incorporamos para la presentación al final del semestre. ¿Alguna pregunta hacia los investigadores? Esteban. Hola, buenas, sí, es una pregunta para Michael. Yo soy de Ponce, y yo estuve al tanto de la situación así de los suministros que estaba ocurriendo así en La Guancha, y pues vi que Mayita dio cara, y ella habló como si no supiese nada, pero en fin, a lo que quiero llegar es que si quiero preguntar, ¿verdad? Si hubo algunas repercusiones para los dueños del almacén, para el gobierno, qué tipos de repercusiones hubo por ese acto que se cometió con los suministros. Sí, gracias a un millón, Esteban López. No hubo, ¿verdad?, repercusiones como tal, jurídicas o, ¿verdad?, legales. No hubo repercusiones legales en contra de los encargados de este almacén. Este almacén era de una compañía privada llamada TGM Inc., que se dedica a la manufactura de muebles y otros tipos de, ¿verdad?, muebles
fue subcontratada por el secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, y no hubo ninguna repercusión, ¿verdad?, para estas personas, además del escándalo que hubo con el chat y, ¿verdad?, que muchas de esta gente fueron sustituidas luego en el gobierno de Wanda Vázquez. Pero se despidió también al director o al jefe del negociado de manejo de emergencia que estaba en ese momento actuando como el director. Pero repercusiones legales o repercusiones más allá ¿verdad?, de un simple despido, de un simple, pues te doy en la mano, no hubo nada. Y hasta hoy en día todavía el caso no se ha cerrado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no se tienen más preguntas, pues le damos culminado al panel número 7, pero antes de acabarlo, me gustaría dar como un resumen de lo que se llevó a cabo. Comenzamos conociendo los efectos de los generadores eléctricos en la salud respiratoria de los puertorriqueños y luego vimos cómo fue el efecto que tienen los medios de comunicación en la opinión pública sobre el proceso de manejo de suministros para emergencia luego de los eventos sísmicos en Ponce. Y por último, conocimos la percepción del ordenamiento jurídico en contraste con la Ley de Menores en Puerto Rico de 1986. Se le agradece a todos por haber estado aquí y por estar todo este tiempo en el panel. El simposio ahora tiene un evento de clausura, el cual se llevará a cabo en el link principal, el cual lo puse en el chat para que todos vayamos, después que se acabe este panel, allá al link principal. Y pues muchísimas gracias a todos por haber estado en este panel número 7 de Política Pública en Puerto Rico. Gracias, felicidades a todos y a todas. Gracias. Gracias.